Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Y bueno, en esta ocasión traemos un tema bastante importante, muy peculiar también. Pues bueno, entramos en un año donde va a ser un año, sobre todo en nuestra España, de elecciones, tanto a nivel local como a nivel nacional y en otras autonomías, ¿no? Y bueno, pues precisamente este es el asunto, ¿no? Que queremos hoy hablar, ¿no? Hablar sobre la política, el evangelio. ¿Qué podemos los evangélicos también hablar sobre el asunto de la política, ¿no? Para hablar de la política tengo con un servidor, dos hermanos, dos colaboradores también de Ventana Evangélica. Nuestro hermano Miguel Muñoz, él es pastor en la Iglesia de Renuevo en el Puerto Santa María. Miguel, bienvenido. Gracias, Antonio. Siempre, como siempre, es un placer estar contigo. Una bendición. Una bendición, mi hermano. Gracias. Nada, gracias a ti por estar con un servidor, con Ventana Evangélica una vez más. Y bueno, pues también nuestro hermano José María, ministro de FADE aquí en Jerez de la Frontera, la iglesia, el Centro Cristiano Familiar, el Buen Pastor. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, como decía, ¿no? Un tema que ahí queda. Entramos en un año donde ya nos están bombardeando la política, ya nos están bombardeando a través de todos los medios de comunicación y bueno, yo creo que nosotros evangélicos, yo siempre lo digo, tenemos que tener, evidentemente, nuestra mirada en los cielos, pero nuestros pies en la tierra, ¿no? Y ver lo que nos rodea, ¿no? Y vamos a entrar ya directamente, ¿no? Para hablar sobre este asunto de la política, ¿no? Antes que nada, ¿no? ¿Qué podemos entender por política? Bien. Por política. Política dice que viene una palabra que es polis, ciudad. Se refiere un poco a la ciudad, a la ciudadanía, ¿no? Y política, si podemos hacer alguna definición así resumida, Antonio, la política podemos decir que son una serie de actividades, de conceptos, de ciencia, porque la política ya se ha convertido en una asignatura, ciencias políticas, ¿no? Cuando se estudia y demás, de actividades, de ideas para organizar, ¿no? Para organizar lo que son lo que es la sociedad, ¿no? Las sociedades humanas, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir un poquito así de manera resumida, lo que es la política, ¿no? Son esas ideas, son esos conceptos en donde tú pones para poder organizar, ¿verdad? Lo que es la sociedad. Las sociedades, bueno, pues están organizadas a nivel de eso, ¿no? De esas ideas, de esos conceptos, para que tengan ese orden, según cultura, según pensamiento, para que se puedan, bueno, pues desarrollar, bueno, pues con cierta justicia, con cierta paz, ¿no? Y con ciertas cuestiones, ¿no? Y el tema de la política no es nuevo. El tema de la política ya, bueno, pues los grandes filósofos, y aquí ya que antes de entrar en antena, bueno, pues hablábamos, ¿no? Como profesores de filosofía, en ese sentido, en el seminario. Bueno, pues ya Sócrates, tenemos a Platón y tenemos a un filósofo que dio en un pensamiento muy bueno en una de sus obras que fue Aristóteles, con una de sus obras que fue titulada Política, que se titula Política, y de ahí, bueno, pues los grandes conceptos de la política hasta, bueno, pues hasta el siglo XXI, que tengo que decir con la libertad que siempre tenemos, que cada vez la política se va un poco más, no sé, diluyendo lo que es la verdadera política, el verdadero pensamiento, ¿no? El verdadero pensamiento, ¿no? Aunque bueno, ahí podríamos un poco, ahí... Muy bien, muy bien. No sé si tú quieres añadir algo más, José María. No, básicamente Miguel lo ha explicado muy bien. Al fin y al cabo no es otra cosa que la gestión de la polis. La polis es la ciudad griega, evidentemente. Y Aristóteles sí dijo una cosa interesante, y es que el hombre es un animal político, básicamente porque vive en comunidad. Entonces, yo muchas veces cuando alguien me dice que él no hace política o que es apolítico, digo, pues ya estás haciendo política, porque en el momento en que te manifiestas como apolítico, estás defendiendo una postura frente a la comunidad y por tanto estás realizando política. El ser humano, si lo definió bien Aristóteles, es un animal político, ¿vale? Entonces, todo lo que sea gestionar la polis, todo lo que sea gestionar en comunidad, la comunidad de vecinos, eso ya es política. Irte a Lampa, eso ya es política.
Quizás estamos un poco engañados porque pensamos que la política solamente son las manifestaciones que hacemos a la hora de nación, de comunidad autónoma, de localidad, pero simplemente la política es la gestión de la comunidad. Punto. Bien. Bueno, nosotros como creyentes, ¿no? Como evangélicos, como cristianos, nos habla la Biblia sobre política. Por supuesto. Es que lo acabo de decir. Ya, por eso yo creo que me has contestado, evidentemente. Es que en la Biblia si algo aparece, y el Levítico es uno de los grandes ejemplos de legislación, y en la Biblia, en la historia, lo que hay es la gestión de una comunidad, que en este caso sería el pueblo de Israel, después la gestión de una comunidad, que es la Iglesia. Evidentemente, eso, a nivel etimológico, sería política. Entonces, por lo tanto, podemos ver claramente, ¿no?, que la Biblia nos habla de política y la Biblia, lo que tú estás comentando, ¿no?, gestiona sobre la política en diversas áreas. Más que gestiona, nos da principios para movernos. Y evidentemente en la antigüedad no solamente nos da principios, sino legislación. Y también en la posterioridad, hablando ya del Nuevo Testamento, tenemos también unas nociones legales que son más bien principios, como podríamos hablar del Sermón del Monte u otros tantos. Miguel, en el ministerio de los profetas, sus denuncias, sus advertencias sociales, podemos dar a entender que eso también es encauzar la política. Evidentemente, como bien ha dicho José María, el hombre cuando está ya participando desde esa perspectiva social está haciendo política, aunque no crea en ese concepto, pero sí está haciendo política desde el punto de vista de la definición, ¿no? Y el profeta, evidentemente, la primera función que hace el profeta, por lo que tenemos revelado en la palabra de Dios, la primera función que hace el profeta es de llevar al pueblo a Dios, ¿no? De llevar al pueblo, de hacer una llamada de atención para que busquen a Dios y para que cada vez se acerquen más a Dios y tengan una adoración verdadera con Dios, ¿no? Pero en segundo lugar, el profeta va a denunciar todas aquellas cuestiones que están mal dentro de la sociedad. Es decir, los profetas ahí vemos, bueno, a la mayoría, ¿no?, denunciando, bueno, pues esa falta de justicia, como los prestamistas en el ámbito judío, todo ese tipo de cosas, los intereses, el profeta Habacuc cuando dice por falta de tu palabra, bueno, pues todo lo que va a venir, vino ya, bueno, pues lo que era el ejército de Babilonia, el profeta Jeremías, bueno, pues la mayoría de los profetas van a denunciar pues la falta de justicia, el abuso que hay contra los débiles, los intereses que cobraban aquellos que prestaban. Es decir, va a denunciar y, en cierta manera, van a hacer política. Son los sindicalistas de la época. En muchas ocasiones, hoy, cuando vamos a denunciar algo, sobre todo frente a los que nos gobiernan, llevamos una pancarta, ¿no? Jeremías llevaba un yugo para enseñarle al rey lo que le iba a ocurrir si hacía ciertas cosas. De alguna forma son plataformas o son sindicalistas, y podríamos traer esa figura a la actualidad, y representan eso. De alguna forma llama la atención a que esa gestión que están haciendo, en este caso del pueblo escogido, que sería Israel, se está haciendo mal, porque normalmente suele ser una denuncia. Y a veces la denuncia no va dirigida solamente contra aquellos que están gestionando, sino contra también aquellos que están siendo gestionados. Entonces, de esa forma también son portavoces, de alguna forma, de nuevas ideas o de incluso ideas antiguas que vienen a traer a la actualidad, a su actualidad, para indicar cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Pues sí, bueno, uno de ellos, ¿no? Se me venía a la mente, ¿no?, uno de los últimos profetas, ¿no?, y precisamente en el Nuevo Testamento, ¿no?, Juan el Bautista, ¿no? Ajá. Juan el Bautista era, Totalmente. era contundente, ¿no?, Totalmente. a la hora de denunciar y de hablar sobre o sea, muchas veces nos quedamos un poco en la... Juan el Bautista, evidentemente, denunciaba cosas que van muy en la línea de la moralidad, sí, ¿no? En este caso hablaba de Herodes, ¿no?
pero no todos denuncian en la línea de la moralidad, o todos denuncian en la línea, vuelvo a repetir el caso de Jeremías, puramente de alianzas políticas entre estados, haciendo la alusión directa a lo que tenían que hacer, en este caso con Babilonia, con Egipto, ¿no? Entonces, son gestiones que son entre estados y Jeremías lo estaba denunciando como tal, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo un poquito. Sí, sí, precisamente, exacto, porque él denuncia, él habla, ¿no? Habla de Babilonia, de que... Claro, él habla de que no tienen que aliarse con Egipto, que no va a ser suficiente Egipto para defender a Babilonia y que deben, en este caso, someterse a Babilonia, que sería lo más sano y correcto. Claro, es una palabra que ellos no aceptan, porque ellos evidentemente son nacionalistas, ¿no? Ellos quieren defender, no, aquí... Además, hay una cosa muy interesante con el tema de Jeremías, que siempre me ha gustado, y es que lo que los dirigentes decían es, no vamos a ser atacados porque aquí tenemos el templo del Señor. Y él decía, mira, que no es el templo, que sois vosotros. Sí. Sois vosotros. Y el templo no. Si no hay templo que pueda meter a Dios dentro. Entonces, sois vosotros. Y claro, esa controversia, esa reacción entre el nacionalismo acervado, la palabra no lo sé, se me ha ido. Pero ese nacionalismo potente y fuerte, férreo que tienen los israelitas, frente a una realidad social y política que Jeremías ve, evidentemente, por inspiración de los Señor, pero que es capaz de interpretar y que no es capaz de interpretar los que están en ese momento dirigiendo porque se aferran a una ideología concreta, ¿no? Por encima de lo que realmente ellos pueden ver o entender en ese momento. Sí. Por ese caso lo bofotean. Sí, pasa de todo. Lo meten en la cárcel, en una cisterna. Pasa de todo. Por lo que decía, porque el pueblo no quería escuchar lo que él estaba profetizando y diciendo. En fin, qué bueno. ¿Cuán distinto es cómo lo trataban en aquella época, cómo tratan hoy en día los políticos? ¿Cuán distinto? ¿No? Sí, para que se quejen algunos ahora. Pero es interesante lo que has comentado, María, que no solamente es la política moral de cuestiones de principios, sino que es importante no ese matiz de que vemos esa política en la Biblia de política nacional, evidentemente, ¿no? Sí, además hay figuras que son incluso transnacionales, ¿no? Tenemos el caso de José en Egipto, tenemos el caso de Daniel en Babilonia y tenemos el caso, por ejemplo, de David en Israel, ¿no? Por poner 3 focos. Y en esos 3 focos podemos ver diferentes cosas. Una de las cosas interesantes es que José en Egipto no impone su religión ni impone su moral. Está haciendo una dirección del país. Igualmente Daniel tampoco lo hace. En cambio, en Israel, donde sí, evidentemente, es una filosofía monárquica teocrática, pues sí se impone esa moral. Y eso ya trayéndolo a la actualidad, nos hacemos planteamientos en hasta qué punto nosotros podemos o no podemos imponer nuestra cosmovisión, la forma en la que vemos las cosas, en la realidad actual. Cuando, imagínate que yo, por ejemplo, fuera alcalde de Jerez, o yo no podría... o mejor dicho, yo tendría que gobernar para el que no me ha votado y para el que está en contra de mi cosmovisión. Y por tanto, debería gobernar incluso para el ateo, el católico romano o el hinduista que hay, o el que se dice que es apolítico. Y para todos debería gobernar. El caso de José y de Daniel es muy paradigmático porque son capaces de gobernar sin influir en moral más allá de la suya propia que permea en la sociedad, evidentemente. Porque la suya sí permea, pero como ejemplos vividos, no como imposición. En la historia tenemos casos realmente dramáticos, como fue Cromwell con el puritanismo en Inglaterra, donde se quiso imponer la moral puritana en este caso, llegaron a cortarle la cabeza al rey. Y bueno, de hecho es el único periodo de dictadura o república, o llamemos lo que sea, que ha tenido Inglaterra. A Cromwell le llamaban Lord Protector en ese momento. Y esa imposición moral es lo que no se debe de hacer. Podemos permearla y vamos a hacer que la iglesia sea atractiva, pero si imponemos esa parte, ahí vamos a fallar como políticos que podemos ser cristianos, o como cristianos que podemos ser políticos. Totalmente de acuerdo.
Bueno, hablando de José, ¿no? Que yo iba a hacer la pregunta, ¿no? Hubo hombres bíblicos que ya literalmente tomaron, aunque porque lo que estamos hablando, los profetas, los hombres de la Biblia, la función que hacía era esa función a la vez de político, ¿no? Por la actividad que llevaban, ¿no? Pero hubo hombres bíblicos que tomaron cargos como políticos. Sí, los ejemplos que acabamos de comentar. Totalmente. José. Sí, bueno, José como gobernador. Está también, no claro. Sé si, Daniel fue gobernador de Egipto. Daniel, está Nehemías. Nehemías es otro. Nehemías es otro. Nehemías no tan solo se conoce a lo mejor como el que, bueno, pues el copero, ¿no? Como conocemos a Nehemías, ¿no? Como copero, ¿no? Sino que Nehemías fue gobernador. Fue gobernador y además fue el que construyó las murallas y hizo política, porque le dio lugar a la sociedad, a la familia, a las puertas. Es decir, él va ordenando, va organizando todo aquello, ¿no? Y evidentemente hizo política en ese aspecto. Además, hizo política de forma astuta, porque se le pretendió hacer muchas trampas en las que, gracias justamente a su relación con el Señor, él podía verlas y supo no caer en ellas. Sí. Porque os recuerdo que Nehemías era eunuco, al ser copero del rey, por tanto no podía entrar dentro del templo. Exactamente. Y se le invitó a que se guariciera, se protegiera en el templo. Y él dijo que no haría nunca eso, ¿no? Y ese tipo de cosas son lo que nos hace ver que una persona, un creyente, puede ejercer perfectamente como político y que justamente esa relación que tiene con el Señor le va a permitir, si realmente es cercana a él, evitar ciertas trampas que a día de hoy las tenemos en todos los lugares. Así es. Lo que sí estamos viendo, evidentemente, ¿no? Que hombres usados por Dios, en este caso el pueblo fue bendecido por la gestión política de hombres usados por Dios. Los usados por Dios, después hubo otros que no. Bueno, sí, en la época, si hablamos de acá y hablamos de otros elementos, no. Si nos vamos a la época de los reyes de la decadencia, ahí queda. O sea que hay de todo, ¿no? Hablando también, ¿se ha usado también el Señor de hombres seculares para Dios cambiar leyes, edictos? Ahí si hablamos en eso, como hemos momentado Nehemías, nos vamos a Esdras, y ahí vemos a Ciro, a Ciro de Persia, y ahí vemos como Ciro, evidentemente, él promueve ese edicto para que el pueblo de Israel pudiera salir y pudiera llevar a cabo esa gran obra de construcción, ¿no? Y después en ese mismo libro de Esdras, un poquito más adelante, capítulo 4 aproximadamente, está Darío. Está Darío, que confirma los edictos. Y ahí podemos ver también en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, una profecía que se cumple también con referencia a Darío. En ese sentido, de que se va a cumplir todo aquello de que para lo que Dios ha elegido, incluso va a decir que elige a aquellos que no eran del pueblo de Israel, para que su obra se lleve adelante, ¿no? Hay hombres que Dios usa y que no son del pueblo de Dios, para llevar a cabo su obra. Hay un libro muy político, de gestión política, que se llama Esther. Es muy político, claro. Porque justamente se habla lo que ocurre entre bambalinas para, en un principio, destruir al pueblo hebreo y, en un segundo lugar, intentar salvarlo. Y ahí aparecen personajes que son creyentes y no creyentes. Y cómo interactúan entre ellos. O sea, el libro de Esther es muy político en ese aspecto. Y aparte, tenemos que entender que muchas veces la gestión política, sobre todo de estos reyes de la antigüedad, obedecen mucho a la forma en la que ellos se mueven. Por ejemplo, en Babilonia, y en este caso Nabucodonosor, cuando invade, ellos lo que pretenden es la absorción completa de los pueblos que conquistan. Por eso lo que hacen es que mueven a poblaciones, las entremezclan, porque lo que hacen es intentar tener una uniformidad en la población. En cambio, la cosmovisión a la hora de gobernar de los medopersas, que sería Ciro, es totalmente la contraria. Es la de tener estados vasallos. A ellos no les importa que haya pequeños núcleos de población, siempre y cuando tengan un vasallaje hacia con él. Entonces, esa forma de gobernar, evidentemente, afecta a todos y hay que saber moverse en medio de ellas.
Muy bien, gloria a Dios. Entonces, ¿creéis vosotros que Dios puede llamar a hijos suyos para, en este caso, el ministerio de la política? El Ministerio de la Política. O sea, ministerio, lo digo entre comillas, evidentemente. Muy entre comillas. Muy entre comillas. Vamos a ver, Hombre, bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque lo que estamos viendo, ¿no? Es que, ¿sabes? Lo que quiero un poco dar a entender de que Dios llama a hijos suyos para cambiar. Sí, Evidentemente. pero aquí quiero puntualizar una cosa. Sí, vale. Habría que diferenciar entre los 5 ministerios que aparecen en Efesios 4, que son gente llamada para servir específicamente a la Iglesia y al ministerio que la Iglesia ejerce, Sí. que es lo que yo suelo llamar y utilizar la palabra ministerio. Sí, vale. Y otra cosa son las áreas de servicio, que son muchas y muy amplias, y Muy entre amplias. ellas puede entrar la política, Ujú. a la que el Señor te puede llamar a servir. Hay personas que son muy válidas para cualquier, entre comillas, ministerio de los que habla Efesios 4, que en este caso han sido llamados por parte del Señor a otra cosa. No recuerdo ahora mismo el nombre de este personaje que logró eliminar la esclavitud de Inglaterra. Sí, en Inglaterra, sí. Wilberforce. Wilberforce, exactamente. Sí. Él se debatía entre ser pastor y ser político. Él se debatía entre ejercer una labor pastoral en una pequeña congregación y la posición que él tenía dentro del Parlamento. Y en ese debate, finalmente él entendió de parte del Señor que su trabajo era en el Parlamento. Eso es lo que un poco era la idea, ¿no? De hecho, hay una película. Sí, Sí, Hay una película. Hay una Exacto. Hay una película. Un servidor lo ha visto. Sí, hay una película. Entonces, pues... Sí, Antonio, en ese sentido es lo mismo por el tema ese del ministerio, ¿no? El ministerio eclesiástico, pero que sí que Dios se usa, se usa de hombres, además los capacita, como capacitó a los hombres que hemos visto, como capacitó, por ejemplo, a Daniel, ¿no? Que da sabiduría, además, ahí lo podemos ver en ese capítulo 1, capítulo 2 de Daniel, cuando vemos de que era prácticamente un joven y dice llenos de sabiduría, tanto él como sus otros tres colegas, ¿no? Otros 3 amigos, ¿no? Sí. Vemos hombres de que Dios llama, de que Dios usa para, evidentemente, cualquier tipo de servicio, ¿no? Y, evidentemente, la política en sí es importante, ¿no? Porque es lo que regula, ¿no? La sociedad, ¿no? Y nosotros, yo entendiendo, antes hizo una pequeña referencia por el texto que a lo mejor entramos ahora un poco más adelante, no sé, pero cuando el Sermón del Monte va hablando, ¿no? El Señor nos habla con algo claro de que nosotros lo que tenemos que ser en este mundo es sal y luz, ¿no? Y hay un ámbito muy importante, de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, que es la política, porque es lo que trae ese orden en todos los ámbitos a la sociedad, es la organización de la sociedad, de la vida de la sociedad, ¿no? Cuanto a la moral, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Qué mejor que hombres de Dios, con las cosas claras, que sepan que tienen que ser sal y luz donde estemos. Y qué bueno que hermanos nuestros, con capacidad, con sabiduría, llenos evidentemente, como se refiere el Señor, para escoger a esos diáconos, llenos del Espíritu Santo, que es la importancia, estar llenos de Dios y saber que por encima de todo le estamos sirviendo a Dios, podamos o puedan, en este caso puedan, crear una labor con cierta perspectiva del cielo, traer un poquito más el cielo a la tierra, ¿no? Y qué bueno poder proyectar esa sal y esa luz en el ámbito que realmente organiza y dirige la sociedad, que es la política, ¿no? Eso es algo maravilloso, ¿no? Hay hermanos que nos estarán escuchando, que estarán más o menos de acuerdo, en fin, etcétera, ¿no? Porque, bueno, de todos habemos la viña del Señor, ¿no? Claro. Pero es cuando predicamos. Tenemos que predicar ¿a quién? Bueno, pues a todo el mundo, ¿no? Entonces, si un día, yo me imagino, porque, bueno, cuando uno es más joven quizás no hay conceptos muy claros, ¿no? Pero si uno tuviera la oportunidad de ir al Congreso de los Diputados y ponerte allí en la plataforma y predicar el Evangelio, y los políticos se convirtiesen y levantasen la mano, hicieran una oración de fe y demás, ¿qué tendrían que dejar la política porque son creyentes ahora? Lo que tienen que servir sabiendo que ahora son sal y luz, porque la predicación del Evangelio es a toda criatura.
en esos, ahí donde debemos de estar. Por eso también Dios usa, y nosotros tenemos que estar ahí para hacer hincapié en eso, en que tenemos que llegar a esas esferas con el Evangelio, porque el Evangelio es lo que en definitiva, Antonio, hace unas semanas también hablamos aquí, ¿no? Que es lo que siempre llamamos que en definitiva va a cambiar el corazón, porque está claro que la política no cambia al ser humano. Lo que cambia al ser humano es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio. Y en ese mensaje del Evangelio es cuando podemos, con un corazón cambiado, transformado, hacer ese bien y poner esas leyes de justicia, de paz, de convivencia, de responsabilidad, de familia, de un entorno, bueno, pues social, coherente y de orden y de tener una vida, una convivencia sana, honesta, honrada, etcétera, ¿no? Entonces, podemos dar a entender que un creyente puede incluirse en política. Claro. Desde la política más sencilla de participar en la comunidad de vecinos y en el AMPA, a tener una asociación de cualquier tipo, a evidentemente presentarse a concejal o al alcalde de cualquier ciudad o al presidente del gobierno. Una cosa distinta es eso y otra cosa es que la iglesia esté en política. Eso ya, si queréis, lo hablamos más adelante. Pero que un creyente como tal participe, no solamente debería, es que es lo normal. Y es que de hecho ya lo hacemos, aunque de forma sin querer ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo, así es. Un poco la pregunta que iba a comentar un poco, que yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Miguel, tú en parte has contestado a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede la Iglesia influir en la política? Yo creo que ya has contestado, ¿no? Siendo sal y luz, ¿no? Exactamente. Lo que sí, bien matizar lo que estamos matizando de manera individual. De manera individual, como individuos, partícipes de la polis, es decir, de la ciudad, como ciudadanos. Bien, ahora con ciudadanos, evidentemente, con unos valores y unos principios dirigidos, ¿no? Dirigidos por la palabra y por la voluntad de Dios, ¿no? Exactamente. No involucrar en sí a lo que es la Iglesia, como cuerpo de Cristo, pero sí como individuos, claro. Es que la Iglesia no es un partido político. Exactamente. Entonces, en el momento en que pensemos, lo digo porque muchas veces, y sobre todo en ciertos países de ciertas tradiciones, se utiliza muchas veces el púlpito como un lugar para propagar o alinear o dirigir el voto. Yo en eso estoy totalmente en contra. O sea, ¿por qué? Porque yo soy consciente que en mi propia congregación hay gente que vota a Vox y gente que vota a Podemos. O sea, por cubrir todo el espectro, ¿vale? Y en medio a todo el mundo. Y eso es algo muy sencillo. Y es porque realmente los valores que aparecen en el Evangelio son transversales. Y me explico. Si hablamos normalmente desde un punto de vista de la moral, vamos hacia un lado. Solemos ser conservadores. Si nos enfocamos a temas de corte, evidentemente sociales, y estamos hablando pues, de diferentes temas en la sociedad, igualdad de oportunidades, dignidad de la persona, somos socialdemócratas. Si nos enfocamos en el tema del trabajo, de la producción, de los valores de la responsabilidad personal, somos liberales. Si nos enfocamos además en el que no tiene nada, en el reparto del más humilde, podemos llegar a ser marxistas. Es que estoy barriendo. Estoy barriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Depende de las sensibilidades y de la importancia de la cosmovisión personal de cada uno. Puede adscribirse mayoritariamente a un ideal u otro dentro de la política siendo creyente. Por eso el púlpito no debe dirigir en una opción política. Debe seguir haciendo lo que hace, enseñar principios y Biblia, y que sea esa permeabilidad de los principios lo que haga que los diferentes creyentes opten por su labor. Muy bien, perfecto. Así. Una cosa sí está clara, ¿no? Los países de Hispanoamérica, ¿no? Nos llevan adelantados unos años en el tema de la política, ¿no? Y lo que sí podemos ver, ¿no? Es que la Iglesia allí, en Hispanoamérica, es muy participativa, ¿no? En el mundo de la política. Es muy participativa, pero vuelvo a repetir, creo que erróneamente en muchos casos. Vale. Creo que erróneamente en muchos casos. Y no solamente en Hispanoamérica, sino también en Norteamérica.
O sea, Sí, también. es toda la América Todas, completa. sí, norte. Ya si vamos a Europa es otra movida, pero ojo, Mm. en Europa es otra movida porque nosotros llevamos ya unas cuantas guerras encima, de religión incluso, y ya estamos escarmentados. Porque si nos vamos a nuestras guerras de religión, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, aquí en España no la hemos sufrido porque nosotros las peleábamos fuera, pero al final es lo mismo. Digamos, nosotros estamos escarmentados de no meter, en cierto modo, ciertas actitudes dentro de la gestión. Y pongo el ejemplo que puse antes de Cromwell con el puritanismo, pero puedo poner el ejemplo del nacionalcatolicismo aquí en España con Franco. Cuando se hacen imposiciones desde el punto de vista, desde la religión o desde el púlpito hacia la sociedad, lo normal es que haya un rechazo. En cambio, el Evangelio no pretende el rechazo del mensaje, lo que pretende es captar justamente a aquel al que se le predica. Pongo un ejemplo. El joven rico, que por cierto no era joven, porque él decía que desde su juventud. Desde su juventud. Así que bueno. Pero bueno, el joven rico lo conocemos como el joven rico. Jesús le predica, evidentemente le dice algo más importante, dice que le ama y además le dice una de las palabras que solamente se la dice a los apóstoles: sígueme. O sea que fijaros, a lo mejor, qué es lo que este hombre podía haber llegado a ser si hubiera seguido a Jesús. Y en cambio, este hombre decidió que no. Y Jesús simplemente le respetó. Punto. Muy bien. Entonces, vemos a lo largo de mucha historia, aquellos que fueron sanados, ¿no? Esos 10 leprosos, vuelve uno, los otros 10, bueno, no volvieron, ¿vale? No volvieron. O sea, en Jesús hay un respeto y una tolerancia hacia el que te dice no, que muchas veces nosotros no somos capaces de aceptarlo. Y hoy en nuestra sociedad hay temas morales muy delicados, podríamos hablar de eutanasia, aborto y cualquier otro tema, donde deberíamos ponernos en los zapatos de los demás antes de hablar ciertas cosas. Y en esas situaciones, evidentemente, ¿qué ocurre? Imagínate que yo tengo que legislar para todo el mundo. Tengo que legislar para gente que está de acuerdo con la eutanasia. Y yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. ¿Cómo yo, legislador creyente, he de legislar para todo un cuerpo, una nación, un país en este caso, sobre un tema tan delicado? Y ojo, hay que legislarlo. Hay que legislarlo. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Daniel, tenemos el ejemplo de José, donde no imponen su cosmovisión, pero legislan, ordenan y siguen hacia adelante. Hacen lo mejor que pueden e impregnan, evidentemente, de su mayor sensibilidad, pero tienen que gobernar para todos. No es fácil, ¿eh? No es Esto fácil. no es fácil. Ese caso lo viven porque todavía está en Estados Unidos con el tema de la pena de muerte. Con el tema de la pena de muerte en algunos estados que está, todavía hay creyentes que están en el gobierno, que están en los estados y tienen que verse con la cuestión en sí de tener que legislar hacia favorecer, porque en esos estados está permitido, o se cree, o se legisla hacia la pena de muerte y se ven en ese mal, en fin, en ese mal momento de tener que legislar aquello, algo que, bueno, pues que solamente sobre... Yo creo que esos son realmente los verdaderos escollos donde la Iglesia a veces se encuentra con verdaderos problemas. Y evidentemente no debe ser la Iglesia la que se encuentre. Debe ser el creyente el que se encuentre. Así es. Porque, evidentemente, vuelvo a repetir, y tomando el ejemplo de la pena de muerte, en Estados Unidos nos podemos encontrar creyentes que defiendan la pena de muerte y creyentes que no defienden la pena de muerte. Y ambos van a utilizar escrituralmente sus argumentos, por ponerte el caso. Sí, claro. Sí, entonces, totalmente. Ahí... Entonces, claro, ¿qué ocurre? Muchas veces el problema que tenemos es que nos da miedo o pavor, o digo, bueno, yo en este campo no me meto. Pero ¿por qué no hemos de meternos? Tenemos que ser sal y luz, como decía antes Miguel, y con la iluminación que el Señor nos haya otorgado a cada uno de nosotros, poder ser realmente aquellos que dan algún tipo de luz, algún tipo de esperanza, algún tipo de camino
a aquellos que muchos seguramente no tienen. Y seguramente tú, que eres creyente, tienes un poquito más que el que no lo es. Al menos en la cosmovisión que evidentemente nosotros creemos. Sí. No puede escuchar a alguien no creyente que diga, no, está cerrado. Y es cierto, tendré que respetarlo. Ahí sin hacer publicidad, aunque si me permite hacer un poco de publicidad. No. Me refiero, ahí hay un escritor muy bueno, un hermano, que escribe, es un libro muy pequeñito, que es de Francisco La Cueva, que es Ética Cristiana. Sí. Ética Cristiana. Y ahí se desarrolla mucho Toca el tema esos temas, de la pena de muerte, de creyentes que están en cierta posición legislativa y política, y están ahí un poquito, bueno, pues haciendo esta labor, y escribe muy bien sobre este, se llama Ética Cristiana. Sí, lo tengo. De hecho, le voy a echar una mirada. Quiero avanzar un poco porque se nos va el tiempo y tengo ahí algunas preguntas, ¿no? Vamos a hablar de nuestra España, ¿eh? Vamos ahora a hablar de nuestra España, ¿no? En España, bueno, lo que está claro y es evidente, ¿no?, que se están legislando muchas políticas anticristianas. Esa es nuestra realidad. Será por la dificultad que estamos hablando de que hay que legislar para todo, pero lo que nos concierne a nosotros, lo que sí está claro, que son leyes que van en contra de la palabra de Dios, ¿no? O sobre los principios de la palabra de Dios. Así lo veo un servidor, ¿no? Entonces, eso creo que es así, ¿no? Totalmente. Lo estamos viendo y lo estamos sufriendo, y eso es algo que forma parte de la organización ciudadana que tenemos, social, ¿no? Entonces, pues habrá estos momentos. Lo que sí, pues el creyente debe de saber que aunque se legisle o no se legisle, bueno, pues tomar tus cartas en el asunto y bueno, pues guardarte de cosas que tú te tienes que guardar. El tema de que haya leyes o no haya leyes, eso en ese sentido, bueno, pues no tiene por qué repercutir si se legisla sobre el aborto. Nosotros sabemos como creyentes de que el Señor está en contra de la muerte, ¿no? Y que el aborto es matar, ¿no? Y el Señor dice, no matarás, ¿no? Por lo tanto, con nosotros, con no llevar aquello adelante, claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero evidentemente cada vez más, desgraciadamente, cada vez más por cómo estamos viviendo, cómo se está moviendo la sociedad, por los tiempos incluso de revelación ya apocalíptica que tenemos y demás, vemos de que cada vez más estos tiempos serán cada vez más un poquito más difícil, y saldrán todo este tipo de políticas, de quitar, como lo estamos viendo, valores y principios cristianos de nuestra sociedad. Cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Entonces, esto es algo que Básicamente, aquí estoy un poquito distinto a vosotros. Eso de llamar una ley anticristiana o llamarla que va en contra de la Escritura, yo no lo llamaría así como tal, y me explico. Cuando aparece el Evangelio en el siglo I, pongo el ejemplo, por ejemplo, por las leyes, la ley trans y todo ese tipo de cosas que hay actualmente. La homosexualidad era normal en el Imperio Romano. No solamente era normal, sino que era, digamos, incluso apreciada. Yo recuerdo una anécdota aunque está anterior al Imperio Romano, en la época creo que había un filósofo que uno de sus mayores honores y que se había acostado con Sócrates. Entonces, ese tipo de cosas, cuando llega el Evangelio no lo enfrenta como diciendo esto va en contra de lo que yo creo. El Evangelio lo que hace es, esto no es así, pero si tú eres así, sí, de acuerdo, pues te tolero. El problema está, que es lo que entendemos que debemos pelear ahora, es que esa misma tolerancia que nosotros ejercemos hacia los demás tiene que ser recíproca. Y aquí es donde tenemos una historia negativa. La historia negativa, en el caso de España, es el nacionalcatolicismo, que impuso una moral y ahora, como reacción, evidentemente, esa moral se intenta quitar, ¿vale? Y en el caso de países protestantes, pues el puritanismo. Entonces, en estas situaciones nos encontramos que la reacción actual es a no tolerar justamente a lo que suena a religión. Justamente porque tenemos una mala historia, porque en el pasado lo hemos hecho mal y hemos impuesto
la moralidad en lugar de enseñar moralidad, que es distinto. Entonces, lo que hay que pelear es que una persona, yo puedo tolerar que sea lo que quiera ser, Sí. y la otra persona debe tolerar igualmente la cosmovisión que yo tengo. Aquí es donde radica el problema. Aquí es donde radica el problema. No tanto en que la ley sea o no sea anticristiana. Leyes anticristianas las va a haber, Siempre. las hubo y Siempre, las habrá. las estarán siempre. En el sentido de anticristiana, que no van acorde con la escritura. Lo que, si estamos en un sistema que llamamos democrático, que es ese sistema que no es perfecto, pero que es lo más parecido a lo bueno que podemos tener, es que esa tolerancia fuera real. Claro, vuelvo a repetir, tenemos una mala historia desde el punto de vista de la religión, tanto en países protestantes como en católicos, por la imposición moral que en el pasado se ha hecho. Pero ahora estamos en una posición muy parecida. En los países que han predicado el ateísmo, como ha sido la extinta Unión Soviética o la actual China, se impone y se impone y se impone, en este caso, el ateísmo, ¿vale? Y ahora mismo en esos países, en muchos de ellos, justamente la reacción es totalmente contraria. Justamente el cristianismo ortodoxo ha resurgido en Rusia de una forma pasmosa, y justamente la iglesia evangélica donde más crece es en China. Entonces, siempre que hay esa imposición, la reacción contraria no es tolerancia. Es de, si tú impones, yo impongo más. Entonces, intentar llegar a una tolerancia real la podemos intentar alcanzar con nuestros principios. Y vuelvo a poner los ejemplos de Jesús. Jesús no obliga a nadie. Jesús lo que hace es que presenta y lanza la mano. Pero si tú dices que no, pues ya está. Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que has comentado. Evidentemente la tolerancia tiene que estar, ¿no? Pero se están imponiendo leyes y legislando leyes que no van conforme a la palabra, ¿no? Por lo que sea, yo así lo veo. Y lo que sí, porque la idea es de que haya un pensamiento único también, o inclusive los legisladores, ¿no? Si no entras por aquí... Pero eso es falta de tolerancia. Exacto, Entonces, exacto, ese es el tema en esta sociedad actual. Y más en contra de, porque se puede hablar de mucha fobia, pero yo también veo en nuestra sociedad una cristianofobia. Sí, eso no lo pongo en duda. Eso. Pero justamente lo que no podemos hacer es ahora, si tú pegas fuerte, yo pego más fuerte. No, ahí estoy de acuerdo contigo, evidentemente. Es preferible hacer una cosa. Es preferible de yo pego fuerte y Jesús dice, pues pon la otra mejilla. Exacto, sí. De hecho, en el Imperio Romano ocurre. Nuestros hermanos, cuando hay un versículo que dice, somátese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, no sé qué, no sé cuánto. Si os dais cuenta, ese versículo cuando lo escribe, y lo escribe Pablo, lo escribe a los romanos. En ese momento, quien está gobernando Roma es Nerón. Y Nerón va a acusar a los romanos, perdón, a los cristianos, de haber incendiado Roma, y los va a utilizar como antorchas vivientes, ungido de brea. Y muchos de los creyentes son en ese momento, o más adelante lo van a hacer, llevados a los circos por no reconocer a César como Kyrios, como Señor. Entonces, ahí los creyentes, ¿cómo ganan la batalla contra la intolerancia? Poniendo la otra mejilla. Es difícil de encajarlo, pero es que ponen la otra mejilla. Y poniendo la otra mejilla, el Imperio Romano se vuelve cristiano. Se termina volviendo cristiano. El Imperio Romano. Hasta tal punto que en la historia, una vez que después los bárbaros invaden la Roma occidental, lo que se crea es el Sacro Imperio Germano. Sí. O sea, al fin y al cabo, la forma de luchar contra la intolerancia es poner la otra mejilla. No es fácil este discurso que estoy haciendo ahora. No. No es fácil este discurso que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque lo que nos entra ganas es decir, chicos, es que no lo ves, es que estás ciego, es que esto no es coherente. Si no es coherente. Es que incluso yo tengo argumentos ateos de darwinismo social para argumentar contra ciertas políticas. Y podría incluso prescindir de argumentario bíblico y utilizar los argumentos naturalistas de Darwin para argumentar ciertas cosas. Digo, ¿no lo ves? Pues no lo ven. Pues a veces hay que poner la otra mejilla. Precisamente una de las preguntas que yo tenía y en relación a ese capítulo, ¿no? De Romanos capítulo 13, ¿no? ¿Qué podemos entender, ¿no? Miguel, tú también, ¿no? Como pastor, ¿no?
sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es un texto muy... Ahí queda, claro. Ahí queda, ¿no? Como está compartiendo José María, a mí me gustaría decir, sé que ya se va acabando el tiempo, Sí, tenemos exacto. poco tiempo. Siempre cuando nos calentamos nos tenemos que ir, José María. Sí, ya nos queda poco tiempo. Llevamos 45 minutos. Claro, en el ámbito de la tolerancia, y muy bien, porque bueno, ese es el discurso del Sermón del Monte, ¿no? Es decir, esa podríamos decir cómo se llama la constitución, ¿no? del creyente o del cristiano, ¿no? Pero evidentemente, cuando hay leyes, sométase toda persona, la tolerancia y demás, ahora vamos un poquito a mezclar todo esto en el sentido de que cuando hablan de y legislan, o podrían legislar de que no se puede predicar el Evangelio, prohibido predicar el Evangelio. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la otra mejilla en este sentido? No, predicamos el Evangelio. Ya te explico por qué. Ahí está. Entonces, es eso. Ahí donde se refiere el texto también, este texto que leemos en el capítulo 13, ¿no? De que realmente nos tenemos que someter, claro, por supuesto que sí, y tenemos que estar con los gobernantes, y tenemos que ayudar, y tenemos que ser... Y nosotros como creyentes debemos ser gente responsable, buenos ciudadanos, podríamos decir, ejemplares, de honor, de honradez, de transparencia, ¿no? Pero evidentemente siempre que no atente, no ya contra nosotros, sino contra la voluntad de Dios, a la cual nosotros sí estamos sujetos, porque nosotros, por encima de tomar o de ponernos debajo de una orden humana, estamos bajo las órdenes de Dios, por encima de todo. Entonces, sométase toda persona. Y hay una palabra que es la palabra taso, que se usa en el griego cuando habla de establecidas, ¿verdad? Sí. Dice, lo establecido, dice, porque no hay autoridad, sino que han sido establecidas, es decir, organizadas. Ahí Pablo, cuando está hablando, usa una palabra en griego que es taso, que quiere decir como un ejército en orden de batalla. Y de ahí viene la palabra táctica. ¿Qué quiere decir? Organizado, establecido, pero aquello establecido que no vaya en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Evidentemente nosotros nos tenemos que someter, claro que sí, por supuesto, pero siempre que no atente contra la voluntad de Dios, ¿no? Y... Hay una cosa que este versículo encierra, son dos ideas. Una, dice el versículo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sí. Bien, toda persona incluye al César. Y la autoridad superior sigue siendo Dios, en base a la cosmovisión de Pablo. Por tanto, si toda persona se sujeta a las autoridades superiores... Vale. Claro. Vale. Ahora bien, hay una diferencia entre autoridad y autoritarismo. La autoridad proviene de Dios. El autoritarismo, no. ¿Vale? Entonces, el autoritarismo es intolerante. La autoridad sí proviene de Dios. Y es ordenada, es correcta. El autoritarismo no. O sea, yo tengo que entregar a unos judíos que se han escondido en mi casa a la Alemania nazi porque me lo ordena el gobierno. No. Claro, porque... Yo tengo que reconocer que César es señor porque lo ordena el César. No. O sea, estoy aplicando el versículo. Así. ¿Hay autoritarismo? Claro. Entonces, una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. Y entonces, en ese aspecto, evidentemente, como bien ha comentado Miguel, buenos ciudadanos, apoyamos, hacemos crecer la sociedad, nos sometemos a la autoridad, para que todo vaya bien. Pero evidentemente hay momentos en los que esto va a entrar en conflicto. Y normalmente el conflicto entra con la intolerancia, con el autoritarismo, con el ordeno y mando, con una actitud dictatorial, totalitaria. Entonces, ante eso, es que son aquellos que nos están
mandando los que no se someten a todas las autoridades, empezando por la divina. Evidentemente, es la convicción que este versículo está transmitiendo y que dice. Perfecto, yo me voy encantado con la explicación. Por eso decía, ¿no?, una de las preguntas, ¿no?, la otra pregunta, ¿no?, ¿hasta dónde el sometido a esas autoridades?, ¿no? Yo creo que se ha contestado a esa pregunta, ¿no? Tenía aquí una pregunta más, ¿no?, y era la última, ¿no? Era ¿a qué dirección política no debe dirigirse un creyente y a cuál sí, ¿no? Pero yo creo que ya se contestó, ¿no? Tú contestabas, ¿no?, según desde el punto de vista que veamos, ¿no? Que si miro la moral, si miro la economía, en fin, hay varios aspectos, ¿no?, a los cuales... Hay una cosa, una realidad. Al final, todos nosotros, desde un punto de vista personal, nos movemos en esta vida en base a la iluminación que hemos recibido, y en este caso desde la Escritura. Algunos somos más ciegos y otros somos más miopes y otros ven más. Entonces, en base a eso, todos nos movemos. Evidentemente, todos, si tenemos falta de sabiduría, podemos pedirle a Dios. Amén, amén, así es. Y eso es así. Así. Yo, sinceramente, yo siempre tengo un conflicto grave cada vez que voy a votar. Y es que el conflicto es que yo tengo dispersado el pensamiento en muchas facetas. Y yo medito muy mucho qué opción finalmente escojo. Cuando buenamente voy el domingo a votar y estoy en la cola con mi voto ya preparado, después de haberlo meditado y reflexionado, me encuentro que el que está delante mía o el que está detrás mía viene borracho de haber pasado el fin de semana de juerga. Y yo me planteo, ¿y su voto vale lo mismo que el mío? Pero es mejor esto que la otra opción. Muy bien. Una última cosita, ¿no? ¿Qué tan importante, ¿no? Yo creo que es clave, es primordial, ¿no?, lo que Pablo, el consejo a Timoteo, ¿no?, lo que dice. ¿Por qué es tan importante lo que el Señor, de que oremos por las autoridades, por los que nos presiden? Miguel. Bien, bueno, si tenemos un principio, ¿no?, de que todos nos equivocamos, de que todos fallamos, de que, bueno, pues vivimos situaciones complejas, ¿no? Y si nosotros necesitamos esa cercanía de Dios y esa mano de Dios ayudándonos y mostrándonos y haciendo cosas en medio de nosotros, contra más aquellos que están en esos lugares de eminencia donde están gobernando, ¿no? ¿Por qué? Porque también van a fallar, también van a hacer cosas que no son agradables, ¿no? Pues, ¿qué más, no? De orar por aquellos que están en esos lugares para que podamos, sean también bendecidos, sean auspiciados, sean socorridos, porque Dios toca y Dios sale el sol para crédulos e incrédulos, ¿no? Y que también, bueno, pues hombres que están ahí, bueno, pues puedan ser ayudados y alumbrados por la mano de Dios a través de la oración, ¿no? La importancia de la oración para que evidentemente podamos, como dice el texto, vivir en paz y en justicia y con equidad, ¿no? Pues muy bien. Bueno, yo creo que tenemos una hora ya y lo vamos a dejar aquí. Yo quiero daros las gracias de verdad, porque yo creo que hemos hablado sobre política muy equitativamente, ¿no? Creo que hemos honrado al Señor. Hemos honrado al Señor en hablar de este aspecto tan importante, ¿no?, para los tiempos actuales en los cuales estamos viviendo, ¿no?, y vamos a vivir, ¿no? Me voy contento, ¿no?, porque vemos como la palabra ya habla de la política. Hemos visto todos esos hombres que han gestionado cómo Dios se usa de la política para bendecir a su pueblo, ¿no?, y cómo Dios legisla también en la palabra, ¿no? Pues, José María, Miguel, unas últimas palabras que queráis comentar y decir. Lo que tengáis en vuestro corazón. Últimas palabras. Bueno, pues simplemente pues si eres hermana, el que me estás escuchando y vas a votar, ora, medita y hazlo en conciencia. Ya está, es la única opción. No hay muchas más alternativas. Y la mejor forma de guiarte es que estés cerquita del Señor. Ya la cosmovisión que te rija, pues evidentemente va a depender mucho de ti. Pero ora, medita, reflexiona y no hagas las cosas a la ligera. Bien. Sí, bueno, pues acompañando a lo que está diciendo José María, que si pensamos más en la moralidad, evidentemente nos iremos hacia un lado, y si pensamos más en lo social, porque también
nuestro Señor Jesucristo tenía ese planteamiento, tanto lo moral como lo social, de ayuda al débil, al necesitado, etcétera, nos iremos hacia otro lado. Pero en definitiva, como él ha dicho, ha hablado del hermano, yo desde aquí, si hay alguien que no sea creyente o que no tenga esa concepción como nosotros, pues desde aquí le quiero decir de que se acerque al Señor, que es el único que puede cambiar nuestra situación. La política evidentemente está ahí para organizar, pero lo que cambia y lo que transforma y lo que nos trae una vida de armonía y de paz y de regocijo y de equilibrio, incluso mental, psicológico, espiritual, es el Evangelio. Que se acerque a Jesús, que conozca a Jesús, que es un Dios de amor, que le va a tender la mano y que lo va a abrazar y que lo va a amar profundamente. Ese es el Evangelio y esa es la buena noticia. Amén. Pues nada, una vez más, gracias a los dos, mis hermanos. Yo creo que ha sido un programa muy... yo he sido bendecido. Pues nada, querido amigo de Ventana Evangélica, espero que este programa haya bendecido tu vida, también haya aclarado algunas ideas, algunos pensamientos y que Dios te haya bendecido. Nos seguiremos viendo en próximos programas. Un abrazo para todos y que Dios os bendiga.